Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Triunfo 96.9 FM se place en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Muy buenos días, te saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Es una bendición que el Dios de los cielos me concede en esta hora de poder interactuar contigo para hablar de la palabra del Señor. Y en este programa de hoy, un programa muy especial, donde vamos a estar hablando de un evento que se hace en la ciudad de Bayamón ya por varios años. Y de eso vamos a hablar en breve, pero antes que eso quiero invitarte a que nos llames al 787-999-0335. 787-999-0335, porque tenemos en la mesa de trabajo a la hermana Socorro y a la hermana Rosemary, que están ahí para tomar tu llamada. Tenemos personal en vivo en esta hora para que puedas llamar y hacer tu petición de oración o darnos la información que tú quieras. De hecho, vamos a estar desarrollando en esta hora un tema, una importante información que le queremos dar sobre un evento que se celebra todos los años en la ciudad de Bayamón, que es una convocatoria de oración y ayuno que responde al nombre de Bayamón Postrado en Ayuno y Oración. Y gente de diversos lugares, de diversas congregaciones, de diversos movimientos, de gente conciliada, gente que no está conciliada, sacamos un espacio para durante 21 días entrar en esa búsqueda del Señor, porque usted sabe que la palabra dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que un grupo se reúne en el nombre del Señor. Y se presentan en oración muchas cosas, está bien organizado por temas. Para este programa especial hemos traído dos siervos de Dios. Yo les voy a pedir que se presenten para que usted ya los conoce, pero quiero que se refresquen la memoria y aquellos que nunca lo han visto, pues puedan saber quiénes son. Empezamos desde por allá. Bendiciones por aquí, Pastor Roberto Nieves, Pastor Jorge Lucas. Qué bendición estar contigo esta mañana, nuevamente, Pastor Roberto Nieves, Vida Fructífera en la Main Santa Rosa, y somos parte del comité de Bayamón Postrado. Estamos ahí ya 11 años consecutivos declarando y estableciendo el señorío de Cristo, proclamando el modelo del diseño de Dios sobre la familia y estableciendo sobre todo, ¿verdad?, el reino de Dios en cada área de nuestra vida, ¿verdad?, gobierno, familia, empresa, empresarismo, en todo lo que de una forma u otra el ser humano se mueve y establece. Así que estamos aquí compartiendo, y estar esta mañana contigo es una bendición, así que sabemos que hay una palabra y una bendición para cada uno que están sintonizándonos en esta hermosa mañana. Qué bueno, Pastor. Amén. Nuestro saludo fraternal y nuestra palabra de gratitud a ti, Jorge Lucas, y a toda esa audiencia que fielmente te sintoniza en este programa. Estamos aquí con el propósito de hacer una invitación a la pastoral de Bayamón y otros pueblos, y también a la Iglesia del Señor. Como dice nuestro lema, continuamente lo repetimos, somos muchas congregaciones, pero una sola iglesia. Este es tu servidor, Abraham Colón, pastor de la Iglesia Cristiana, discípulo de Cristo en Royalton, Bayamón, pero bajo esta premisa y este esfuerzo de unidad pastoral en el terreno común de la oración, somos una sola iglesia. Excelente. Me decías, Roberto, y bienvenido, ¿sabes? Me gozo. Que estás en la avenida Main. En la avenida Main, sí, ya casi llegando a la número 2, donde está, ahí por ahí hay una farmacia que ya no está. Ya llegando a la número 2, estamos allí en la avenida Main 5136. Ok, y en tu caso, Royaltown. Royaltown, carretera 840, kilómetro 1.4, es parte de la aldea, de ese sector de Reparto Sarina. Subiendo por la 167. Correcto, subiendo por la 167 en el semáforo después de la funeraria Álvarez, hacia una izquierda, entra a la aldea, pasea por la Ciudad del Niño. Muy bien. Inmediatamente abre la curva que lleva hacia ancha, que lleva a la derecha. El templo está a mano izquierda antes de llegar al semáforo
de la número 5. Pues fíjate qué interesante. A mí Dios me ha dado el privilegio de estar en Riverview. Yo estoy en la misma esquina del Cementerio Nacional frente al Cementerio Portacoeli, que lo mejor que tengo es que los vecinos no se quedan de los cultos. Tremendos vecinos. La montamos allí en el espíritu bien buena. Pero quiero que usted escuche es que si usted se fija, si mirara un mapa de Bayamón panorámico, estamos en 3 puntos un poquito distantes. Sí, correcto. Pero esto es representativo de lo que es Bayamón Postrado. Correcto. Porque así hay otras congregaciones, o sea, que respaldan año tras año. Yo quisiera que le expliquen al pueblo qué es Bayamón Postrados en Oración. O sea, ¿cuándo empezó esto? ¿Quién lo empezó? ¿Cuál fue el espíritu y la idea del comienzo de Bayamón Postrado? Bayamón Postrado comienza con una inquietud de la unidad, de una unidad genuina, verdadera, ¿verdad? Comenzaron a trabajar con diferentes pastores, concilios, iglesias autónomas, con el fin de poder bajar las banderas quizás conciliares, las banderas quizás denominacionales y levantar la bandera de Cristo con el fin de ver la transformación en nuestra ciudad. Porque la palabra lo dice y lo establece mismo Jesús dijo, o sea, tenemos que ser unos para que entonces se manifieste y se revele Él y veamos entonces la transformación en nuestra ciudad, en la familia, en la finanza, en el gobierno, en cada área. Entonces, hombres inquietados por el Espíritu Santo, ahí estaba nuestro hermano Ricardo Cortés, que ya está con el Señor, hombres inspirados y mujeres inspirados por el Espíritu, ¿verdad? Y convocados a esta acción de conectarse, de perdonarse, de restaurar relaciones, de reconciliar, ¿verdad? Porque a veces no hablamos eso entre los pastores, a veces hay situaciones que se dan, y comenzaron entonces a trabajar sobre la unidad en Bayamón, para comenzar entonces con oración, con ayuno, creyendo y buscando la intervención divina en nuestra ciudad, la transformación, pero sobre todo que la iglesia unida pudiera llevar una voz profética en nuestra ciudad y Puerto Rico. ¿Y en qué año comenzó eso? Hace un poco más de 10 años, este movimiento que se fue formando en distintos municipios, donde inclusive los alcaldes colaboraban, en Arecibo y demás. Pues ese ánimo se levantó en distintos pueblos, incluyendo Bayamón, y lamentablemente por algunas situaciones que conocemos y otras que no han continuado, pero sí Bayamón nos hemos mantenido firmes en 11 años de experiencia y se ha creado una fortaleza en la pastoral a través de la amistad y lo que hemos compartido. Y es una de las cosas que nos enriquecen. Usted puede ver que durante cada día, los 21 días, participa 2 pastores, 3 pastores, dirigiendo la experiencia de oración. Pero hoy, por ejemplo, habían 18 pastores y pastoras, y se integran, cuando los identificamos que llegan, los integramos y le pedimos, oye, tú te puedes orar por este propósito, puedes hacer esta lectura bíblica, cierra la experiencia de hoy con la oración y la bendición pastoral, y allí no mencionamos nombres de pastores, pastoras, de iglesia alguna, de congregación alguna, porque queremos enfocar que el protagonista es Cristo. Amén. Y que somos una sola iglesia, como decíamos hace un momento, aunque somos diferentes congregaciones, con diferentes tonos y énfasis. Claro. Hay iglesias que el corito lo canta un poquito más rápido y otras más lento, pero igual todos nos unimos y adoramos. Hay otros compañeros pastores que alzan un poquito más la voz que yo. Por ejemplo, yo tengo uno aquí que tiene el micrófono ahí. Y yo soy un poquito más pasivo. Pero, más pausado, exacto, pero en esa diversidad hay riqueza. Claro, hay riqueza y hemos sido edificados grandemente por todos estos años. Wow, qué bendición y qué privilegio. Y las primeras veces que esto comenzó, presumo que no había tanta gente como ahora. O siempre ha habido más o menos en términos de asistencia, cómo se perfila y representación, porque puedo tener 100 personas y 75 son de una congregación, pero si tienes 50 personas y que sean representativas de diversos lugares, más o menos que ustedes, digo, yo sé que no llevan quizás una estadística así fresca en la memoria, pero como de cuántos sectores de Bayamón y otros pueblos, porque sé que vienen gente de otros pueblos. Correcto. Sí, llevamos más o menos unas notas al principio, como todo empieza y la gente se entusiasma y hubo una reunión que había más de 900 personas. Correcto, sí. Y después el siguiente año 600, el promedio ahora son 150, 200 personas promedio, pero la representatividad ha sido constante. Porque al finalizar la experiencia contabilizamos que entre 60 pastores
asisten regularmente a la experiencia de oración. Y quiero añadir eso, o sea, también tenemos que ver que se han ido familias de Puerto Rico, que de una forma u otra los terremotos, tormentas, todo eso, y en estos 11 años hemos sido consistentes. ¿Ves? Quizás la asistencia numérica ha disminuido, pero la conexión y la unidad entre pastores se ha mantenido. Eso es. Por eso es que ahí es donde está la victoria, ¿verdad? Que hemos podido transitar todas estas situaciones que hemos vivido y mantener la constancia en cuestión de 11 días, de 11 años, perdón. Y yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Poder entender y comprender que en medio de todo hemos mantenido esa conexión, ese respeto, esa amistad, porque hemos desarrollado una amistad. Yo no conocía a Abraham no me conocía a mí. ¿Ves? Es el problema que no puedo vivir sin él. Cogerle cariño es difícil, pero después tú le coges cariño. Tú lo conoces, sí, seguro. Ha sido una experiencia, digo, de mucho crecimiento también. Hay pastores que han fallecido, Claro. Lamentamos eso, pero aspiramos a que sigan uniéndose otros pastores. Bueno. Si en algún momento, y lo confieso aquí públicamente, me está viendo mucha gente escuchando, hemos hecho algo que no ha ido en pos de esa unidad, queremos que nos perdonen, pero el esfuerzo ha sido genuino. Amén. Hay corazones invertidos, corazones pastorales dedicados a que quien estuvo y no está regrese, y quien no ha participado se incluya. Claro. Constantemente estamos tocando puertas de compañeros y compañeras pastorales para que se unan a este esfuerzo, porque hay cientos de iglesias en Bayamón. Sí, más o menos, sí, esa es una pregunta que tengo. Si alguien sabe cuántas congregaciones reconocidas, organizadas de alguna manera, hay en la ciudad de Bayamón. Bueno, se habla de más de 400, si no me equivoco, normalmente ese es el número que utilizamos. Como 400. Y estamos hablando de Wow. bastantes congregaciones en Bayamón nada más. Oye, eso me Parece ser preocupa. que Bayamón porque, es la capital de la iglesia. fíjate, eso me preocupa porque significa que si hay 400 congregaciones debe ser una presencia real en un entorno geográfico que se debe traducir entonces a una calidad de vida de un pueblo. Claro. Porque se supone que la palabra esté corriendo todo el tiempo, que haya un servicio comunitario, y que eso pues sea como un filtro espiritual en el lugar. Reduzca el impacto de la maldad sobre Correcto, nuestra ciudad. porque como dice Mateo, que la luz alumbra en medio de las tinieblas. El mismo Cristo lo dijo, ustedes son luces y tienen que hacer, ¿verdad? Y entonces cuando vemos este año, por ejemplo, ¿a qué hora comienza la experiencia de Bayamón Postrado? ¿Dónde está para repetirlo en varias ocasiones en este programa? Cosa de que el pueblo tome su nota y escuchen bien. Vamos a ver. Bueno, comenzamos ayer lunes, comenzamos el 13 de enero, se comienza de 5:30 a 7 de la mañana. Muy bien. Claro, las iglesias que van a participar llegan un poquito más temprano para acomodarse, poner todo en orden, ¿verdad? Pero ya de a las 5:30 comenzamos el tiempo de oración, el tiempo de intercesión, el tiempo de adoración, ¿ves? Entonces estamos fijos en el pasillo del Parque Juan Ramón Luriel en Bayamón. Tenemos allí el estacionamiento disponible gratis, ¿verdad? Que podamos llegar, estacionar y estar allí, y comenzamos ya en cuestión de las 5:30. Vamos a estar ahí desde este lunes, que comenzó ayer, hoy es el segundo día, hasta el 2 de febrero. Domingo 2 de febrero es el último día, o sea, se cumplen los 21 días, el ciclo de los 21 días, y el 3 es el cierre. El 3 de febrero, que es lunes, es el cierre en la Senda Antigua, en la iglesia de la Senda Antigua, que pastorea Wanda Rolón y Pablo Ortega. Es una fiesta de celebración después de la experiencia. Y ese momento es en la tarde, el lunes, como mencionó el compañero Roberto, 3 de febrero a las 6:30 p.m., no en la mañana, es en la tarde. Preparamos un programa hermoso, bien edificante, invitamos a un predicador y esperamos que usted se dé cita allí. Siempre hay una buena asistencia. Hemos recibido pastores también, como usted mencionaba hace un momento, de otros pueblos. Claro. Que están invitados. Si usted tiene un grupo que quiere unirse, es cuestión de que nos pueda llamar. Podemos en algún momento ofrecer algunos números telefónicos. Seguro. Para que reciban información. También nos consiguen como Bayamón Postrado en Ayuno y Oración en Facebook. Transmitimos todas las mañanas por Facebook Live.
y luego eso queda grabado, usted puede accesar a esa información, ahí también puede poner sus peticiones de oración y tenemos una mesa de oración constante los 21 días y vamos a estar orando por esa lista de oración. O sea que si usted asiste allí al lugar, puede ir hasta donde están estos hermanos en la mesa y dar la información, se le toma la información para incluirla en toda esta batalla de oración durante 21 días Correcto. de ayuno y oración. Y en la misma mesa se ora. O sea, ahí Muy tenemos hermanos En el y hermanas. momento. En el momento se ora y al final se hace una oración y seguimos orando por los 21 días, como dice. O sea, creemos que la oración es poderosa, un arma poderosa que se nos ha dado, Claro. con entendimiento, con sabiduría y en conformidad a la palabra. Y hemos visto y hemos experimentado milagros. Amén. Milagros poderosos, extraordinarios, ¿verdad? Que de una forma u otra nos hacen ver el efecto poderoso de la oración y la intervención de sobrenatural del Espíritu Santo, obrando, interviniendo y provocando milagros, sanidades, conversiones, vidas que se reconcilian. Tuvimos una vez que una persona se había desaparecido y Wow. allí oramos y apareció, Ujú. o sea, se Gloria a había Dios. desaparecido por unos Amén. días. Y allí oramos, intercedimos, porque fue una de las de seguridad que estaba trabajando allí. Se acercó llorando porque no tenían, no sabían dónde estaba el paradero de un familiar. Y ese día oramos y al rato nos llama y nos dice, mira, quiero testificar que apareció nuestro familiar. Amén. Wow. Gloria a Dios. Veo que ustedes tienen un material Ujú. que demuestra que hay una organización, ¿verdad? ¿Cómo es que se distribuyen esos 21 días de oración? ¿Cómo es que se asigna esto? Por ejemplo, durante 21 días, si arrancamos ayer. Yo Correcto. debo entender que ayer participaron unas personas que ya hoy, esta mañana tempranito, no participaron, aunque pudieran estar allí. Sí, participan en cuestión de hacer presencia y formar parte Claro. de la experiencia, pero cada día le corresponde a una, dos o tres congregaciones con sus pastores ponerse de acuerdo y coordinar la dirección de cada día en la experiencia de oración. Quizás se puede apreciar un poquito en la cámara. A ver si Manny puede darle un el close-up opúsculo. a eso. Exacto. Bien pequeño, Nuestro pero- técnico ahí nos ayuda un poquito. Y el tema que estamos trabajando para la experiencia este año es todo bajo autoridad. Todo bajo autoridad. Autoridad. Y sabes que realmente se ha afectado en nuestro tiempo y esta generación le ha pedido el respeto a la autoridad. Antes uno iba, los padres decían, el policía se respeta, al El maestro de la maestro. escuela se respeta, Claro. a tu abuelo se respeta. Pero hoy día los muchachos le pegan a los policías. Y yo creo que es algo muy importante. Ujú. Estamos comenzando también un nuevo gobierno. Exacto. Sí. Un nuevo gobierno que de una forma u otra va a ejecutar su plataforma, va a establecer jueces, creo que son tres jueces que se van a establecer, y el Espíritu Santo nos llevó a poner este tema, porque ponemos un tema durante los 21 días, pero dentro de esos cada 7 días tenemos un tema en particular. Un subtema. Un Se subtema, desprende es del tema correcto. general. Y lo hemos establecido todo bajo autoridad, estableciendo que la autoridad es dada y establecida en Cristo Jesús. Muy ¿ve? bien. Y que la iglesia tenga esa conciencia y ese conocimiento y entendimiento. Porque la iglesia está llamada para establecer esa autoridad y ese reino donde quiera que vaya. O sea, yo no necesito estar en la fortaleza para establecer la autoridad. Es Claro. donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo me mueva, ahí establecer la autoridad de Cristo, ¿verdad? Para ver la transformación, la salvación, la reconciliación y sobre todo, como bien dijo usted, Pastor Jorge, ver un cambio en medio ambiente. Eso se puede causar a través y por medio de hombres y mujeres, jóvenes y niños, que entiendan que en Cristo Jesús se nos dio la autoridad para dominar, sujetar y establecer la voluntad de Él. No mi concepto, no mis ideas, Claro. no mi filosofía. En breve vamos a compartir Sí. los temas y Muy bien. los periodos de oración por semana. Partimos de la premisa, hace un momento enseñamos la guía que utilizamos, que está disponible para todos los que vayan, y están disponibles si los pastores solicitan 50, 100 para llevarla a su congregación, tenemos para que usted la ponga en manos de las ovejas. Y en los cultos de oración de nuestras congregaciones y en los encuentros y los retiros, pueden utilizar esta guía durante este mes. Partimos de la premisa bíblica, que Dios es el creador de todo lo que existe y su autoridad es sobre todo lo creado. Eso Muy está bien. claro para nosotros. Respaldado en Colosenses 1 y toda la escritura, pero Claro. Colosenses 1, versículos 16 al 17.
Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que lo represente en el mundo delegándole su autoridad. Muy bien. Dios es bueno y es amor y le da al ser humano propósito y le otorga dones para que sea servidor a los demás. ¿Qué dijo? ¿Qué Señor Jesucristo? Que si quisiera ser grande entre vosotros, tiene que ser su ¿qué? Su servidor. Muy bien. O sea que Dios es el dueño, nosotros administramos para Él Eso y le así. respondemos por lo que es de su propiedad y su creación. Correcto. Y el Señor ha repartido dones, talentos, virtudes, capacidades, todas en función de que cuidemos su obra, que le Excelente. sirvamos, que lo honremos y que beneficiemos a otras personas. Fíjate, tú has traído un punto poderoso porque veo que lo tienen por diversos temas, pero la autoridad entonces emana de Dios. La fuente es Dios. Dios Toda autoriza, autoridad. Dios crea en Génesis 1 y da imagen y semejanza a ese ser humano Así mismo. para que pueda hacer lo que tiene que hacer. Correcto. Muy bien, muy bien. Impresionante en esa parte porque Mateo 28, 18 dice que a mí se me ha dado toda autoridad, cuando Jesús lo está, Jesús lo está Claro. declarando. Pero tenemos que entender que Jesús es Dios Claro. y por eso se hicieron todas las cosas y por eso se sostiene. Ujú. Lo que pasa es que Jesús recuperó la legalidad que perdió Adán y Eva en Génesis. Muy bien. Porque Dios había establecido que se iba a gobernar conforme a su voluntad aquí en la tierra y le dio al ser humano, a Adán y Eva, para que gobernaran, para que dominaran. Y por mentira y engaño, el ser humano le cedió. ¿Ve? Por eso Claro. es que Mateo, la palabra cuando Jesús está siendo tentado en Mateo 4, dice, no, a mí se me ha dado toda autoridad, dice Satanás a Jesús. Y ahí es donde nosotros queremos establecer y que la iglesia tengamos eso claro. Que la iglesia se le ha dado la legalidad y la autoridad para ejecutar y donde quiera que esté, establezca, como yo digo, es una embajada. Y que desde allí establezca el señorío, establezca el reino de Dios y que haya una transformación en el lugar, en la comunidad y en la familia como tal y en todas las áreas como están aquí establecidas. ¿Cuál es la Excelente. raíz del pecado realmente? Que Satanás quiso usurpar la autoridad de Dios Ahí es que se origina el pecado. y tomar el lugar que no le pertenece. Correcto. Decide Cuando- hacer de sí mismo un reto contra Dios. Eso es así. Y entonces ahí es que se desenlaza todo el problema del ser humano. ¿Y cuál es la invitación de Satanás inicialmente a Eva? Si tú comes del fruto que Dios prohibió, vas a ser como Dios. Ahí es que está la tentación. Exacto. Hacerle creer que puede ser igual a Dios. Imposible. O sea, si tomas el lugar que no te corresponde, te va a ir mal Claro. en la vida. Vas a estar en contra de lo establecido, del diseño de Dios. Qué bueno. Y todo el pecado está rodeado de ese impulso del hombre tratar de ser lo que Dios no diseñó. Qué bueno. Déjame aprovechar para invitar al pueblo a que nos llame. 787-999-0335. Si usted tiene alguna pregunta para estos pastores que estamos trabajando esta actividad de Bayamón Postrado, algo que usted quiera saber, pues por favor nos hace la llamada porque tenemos a Socorro y a Rose para tomar su pregunta. Aproveche los que están aquí, porque después este programa vuelve y se repite, pero ya va a estar grabado, así que este es el momento de usted hacer la llamada. 787-999-0335. Estamos hablando, fíjate, de esa autoridad. Yo hace un tiempo estaba hablando en una escuela de Derecho y le estaba hablando a los estudiantes. Bueno, ya se supone que algunos ya tenían experiencia de 2 años de Derecho, o sea, ya tienen unas clases que han tomado, entre ellas el Derecho Constitucional. Y yo les decía, bueno, ¿cuántos se han leído la Constitución? Todos levantaron la mano. ¿Cuántos se la han leído más de una vez? Todos levantaron la mano. Entonces los llevo al preámbulo. Y les digo, ¿ustedes saben que el documento de Puerto Rico, lo que conocemos como la Constitución del Estado Libre Asociado, en su preámbulo habla de Dios Todopoderoso? Digo, el documento menciona una deidad. Mira qué interesante. Por lo tanto, nuestro documento local supremo tiene una deidad. Te guste o no te guste, está ahí por nombre y apellido. Dios Todopoderoso. Así que, como estudiante de leyes que eres, tienes el deber de buscar otras fuentes
que alumbren ese documento para ver a quién se refieren con Dios Todopoderoso. Y tú puedes ir al diario de sesiones de la Constituyente de Puerto Rico, que son 4 volúmenes que están publicados, muy buenos, que te narra todo lo que se dijo en ese Capitolio cuando se fue armando la Constitución. Es interesantísimo. Entonces alguien me decía, profesor, pero es que hay separación de iglesia y Estado. Sí, iglesia y Estado es otra cosa. Este es Dios Todopoderoso y son deber de ustedes entonces buscar la información a ver qué otra fuente, qué otro documento, qué otra historia alumbra ese Dios Todopoderoso. Y van a descubrir que hay un código de leyes bien antiguo en el planeta que habla de ese, que desde el principio le dicen a un abogado que se llama Abraham, porque Abraham era abogado. Yo quiero que sepas eso. Su primer cliente fueron Sodoma y Gomorra y él perdió el caso. Le mataron a sus clientes. Pero tú sabes, Dios se les revela. Yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. ¿Qué código es ese? Les dije, el Pentateuco. Oh, ¿dónde puedo conseguir ese código? En la Biblia. Vamos a buscar. Busquen. O sea, al pueblo hay que alumbrarlo, ¿verdad? Hay que ilustrarlo. Que vayan conociendo que esa fuente de autoridad que es ese Todopoderoso. Así que si empezamos a repasar lo básico, yo creo que la gente empieza a ordenar su pensamiento. Y más en la profesión de la abogacía, que usted tiene que trabajar directamente con la interpretación, la aplicación de las leyes. Y las leyes representan la autoridad de un país. Eso es así. Y el primero que estableció leyes naturales, la naturaleza tiene leyes de comportamiento. Correcto. Y el primero que estableció leyes de relaciones de un pueblo a otro fue el Señor. Qué bueno. O sea que hablando de autoridad, Dios la establece. ¿Ustedes saben dónde está el primer Tribunal Supremo narrado en este planeta? ¿En qué literatura? En el Pentateuco. En el libro de Éxodo, capítulo 18, Yetro le da a Moisés la estructura del Tribunal Supremo. Así muy. Y le da las funciones de cada uno. Es El interesantísimo. El suegro. Escucha el suegro, yo siempre escucho a mi suegro. Muy bien. Pues, Sí. sigue. ¿Qué otra cosa tenemos ahí? Mire, durante las próximas semanas entonces vamos a estar orando para que se restaure la verdadera autoridad en cada uno de los ambientes, porque esto se traduce en el ambiente de la familia, Muy bien. en el ambiente de la iglesia, en el ambiente del Estado y en el ambiente de los trabajos. Y vamos a ir ya entrando en materia de los temas. El compañero Roberto nos puede hablar de esta primera semana que incluye desde ayer lunes 13 hasta el próximo domingo 19 de enero. Aquí estamos hablando del medio ambiente de la familia, estableciendo el diseño de Dios. Todo lo que Dios hizo un diseño. Y cuando uno camina y opera en conformidad del diseño de Dios, la bendición, el favor, la gracia, la provisión, vamos a ver, porque Dios establece un diseño para que el ser humano camine en obediencia, ¿verdad? Camine entendiendo que no es para, como uno dice en el barrio, para inventar o para de una forma u otra hacer las cosas conforme a mi filosofía, a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Y como dice aquí, la estructura de la familia conforme al propósito de Dios, el marido como líder, la esposa como líder conjunta y los hijos en sumisión a ambos padres. O sea, aquí no hay una competencia entre el esposo y la esposa, sino hay un diseño donde vamos a trabajar en conjunto, en equipo, conforme a la voluntad, al diseño de Dios, al plan y el propósito de Dios. Que Dios es un equipo. Claro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro. O sea que, Pastor Roberto, eso que tú me estás trayendo entonces me pone a pensar que el matrimonio no es algo que surge de la cultura. O sea, no lo fabrica el ser humano. Eso es lo que estoy entendiendo. Un invento de Dios. Y lo otro es que en el matrimonio no hay jerarquías. Se opera en equipo. Hay funciones. Hay un rol, roles que se establecen. ¿Y cómo entonces entra la oración para, de alguna manera, en esto que queremos hacer? Porque estamos entonces orando para el fortalecimiento de la familia. Si la oración es hablar con Dios, cuando yo hablo con alguien, diálogo, es para llegar a acuerdos, para orientarnos, para armonizar. Pues orando, armonizamos con esa voluntad de Dios, con la estructura que Dios le ha dado a la familia. E intencionalmente apuntamos hacia el esposo, la esposa, los hijos, los abuelos, todo miembro de la familia, para que en armonía con las instrucciones de Dios, con su palabra, podamos dirigir los pasos de una familia. Excelente. Qué bendición, qué privilegio estar aquí interactuando para, ¿verdad?, gozarnos en lo que es todo este evento de Bayamón postrados en ayuno y oración. Y tenemos al pastor Roberto y Abraham, al pastor Abraham, que nos están dando
toda una información de este evento que se va a estar celebrando, que comenzó ayer, desde las 5:30 de la mañana, allí en Parque Juan Ramón Lubriel, en Bayamón. ¿Qué expectativa tienen en esta primera semana, en términos de temática y lo que usted está cubriendo? Esta primera semana específicamente estamos orando para que toda familia se someta a Dios y viva conforme a la palabra de Dios. O sea que la familia es base de todo lo demás. Así mismo es. Antes de que se organizara un gobierno, antes de que se organizara una empresa, el diseño de Dios fue la familia, Muy bien. porque es conforme a la imagen de Él. Por eso veo un orden en este material de oración que ustedes lo reparten a todo el que lo quiera, que empieza con la familia. La familia, ese es el núcleo de toda sociedad y del desarrollo humano. Y después, ¿cuál es el otro tema? Ese es el otro tema que vamos a estar trabajando del 20 al 26 de enero, del lunes 20 al domingo 26, es el medio ambiente de la iglesia. Si un organismo, después de la familia, uno le enseña a sus ovejas con esa claridad, mire, Dios primero, la familia y la iglesia. Esa es la estructura. Y la iglesia, que a la vez es familia, familia de la fe. El que no tiene familia, Dios le hace habitar en familia. Muy O sea bien. que el mecanismo para Dios redimir la humanidad es a través de la familia. O sea que la Pero familia es central, es fundamental. Y yo miraba hace un tiempo atrás que donde primero en la estructura del niño hebreo era Ujú. que lo circuncidaban al 8º día. Después iban al templo a los 40 días. Pero hay un pasaje interesante que es cuando Jesús está en el templo Ujú. a los 12 años. Ujú. Y entonces empezó a interactuar con los maestros y parte de lo que se aplica aquí es que los primeros años, la formación en el hogar. El hogar, especialmente mamá. O sea, Papá es importante. No es que haya Dios una definitor. mezcolanza de la iglesia y la familia, es que el hogar tiene unas funciones. Tiene Así que mismo establecer un fundamento y luego ese niño pasaba desde los 12 años a ser disciplinado, educado y formado por los rabinos. Pero antes de llegar al templo o a la sinagoga, Se le daba un ya fundamento. tenía un fundamento Eso en es, casa. eso Que a es. veces le pidan a uno pastor que haga algo que papá y mamá no lo pudieron trabajar antes. Eso Aquí es. le traigo a este muchacho, pastor, a usted, A ver qué cómo lo usted- arregla. Sí, a ver qué usted hace por él. ¿Y qué has hecho en casa? Bueno, primero casa. En casa es primero. El fundamento bíblico se imparte en casa. Ahora, Eso hablando es. de la iglesia, Antes de eso, Sí. Ajá. un punto muy importante. Jesús a los 12 años está trayendo una enseñanza extraordinaria a los maestros. Muy bien. 12 años. Si fuera en este momento, Jesús hubiera hecho una tarjeta de presentación y hubiera ido al Estado para abrir un ministerio. ujú, 12 años. Cuando María y José le encuentran, le preguntan, ¿qué tú haces aquí? En los negocios de mi padre. ujú. Pero a mí me impacta algo. Dice la palabra que Jesús se sometió a sus padres Ujú. naturales y se fue con ellos. Claro. El orden bíblico. ¿Sabe? El orden bíblico de cuando tú estableces la autoridad, que en este caso es el papá y la mamá, a los hijos le va a ir bien. Claro. Pero cuando el hijo o la hija va en contra de ese principio, pues va a tener diferentes situaciones difíciles. O sea, desde los 12 años hasta los 30 años, aquí escrito, tú no, o sea, a menos que comiences a buscar, pero tú no ves que Jesús hizo esto, hizo aquello, sino que vivió sujeto a sus padres naturales. Es impresionante. Y es una principio enseñanza de autoridad y que también. está aquí donde habla de que el hombre y la mujer se sujeten el uno al otro y que los hijos vivan en esa armonía de ese gobierno de la familia. ¿Ve? Para que entonces la bendición del Padre se manifieste y podamos crear una sociedad saludable, una sociedad con propósito, una sociedad próspera, porque estamos trabajando desde el vínculo y estamos trabajando desde el fundamento de Dios como institución, Él ha establecido la familia, papá, mamá y los hijos. Y Jesús Excelente. siempre modeló eso. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre, La del Padre. la del que me envió. Y Jesús actuaba y tomaba decisiones y desarrollaba su misión en armonía con el Padre. O sea que es necesario entonces orar para que se fortalezca la familia. Correcto. Y en esa dirección, Jesús, que también es máxima autoridad para la familia, es para la iglesia. Y Él es el quien delega la autoridad a ciertas personas. Nosotros no tenemos un cargo ni una posición, tenemos una función.
dentro del cuerpo de Cristo. Excelente. Y cada uno de nosotros ha recibido de parte del Espíritu una instrucción, un adiestramiento. Jesús oró por sus discípulos y decía, Padre, guíalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y bajo la palabra uno puede entender cómo se trabajan los ministerios en la iglesia. Excelente. Y vamos a orar para que todo el que haya sido escogido para recibir autoridad de liderato o dones de autoridad rinda cuenta a la cabeza, que es Cristo. Amén. Hay que orar en esa dirección. Y el asunto de ser escogido no es que Dios lo prefiera sobre otra persona. Muy bien. Porque podríamos hablar de la predestinación, nos vamos a entrar en ese tema que es profundo y debatible en muchos aspectos, pero la iglesia que ya está predestinada, afirmo yo, la iglesia tiene un propósito bien definido. A eso nos referimos con predestinada. Todo el que se incluye en la iglesia Muy bien. es parte de ese propósito. Al usted ser incluido en la iglesia por la fe en Cristo, ya usted es parte de los escogidos. Y dentro de ese grupo de escogidos, entonces Dios delega funciones. Y el Espíritu es el que capacita. Oye, yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas las novelas que tenías que leer en la escuela? Y hasta que tú descubriste una publicación que es un resumen. Tú dices, wow, esto está glorioso. Porque el resumen te daba como un bosquejo. Yo le decía a la iglesia, y hablaste de predestinación, yo digo, bueno, mire, mi postura, le decía yo a la iglesia, que yo estoy predestinado en Cristo. Si lo acepto me salvo y si lo rechazo me pierdo. Exacto. Tomen ustedes una decisión. Vámonos por aquí para abajo. Pero Claro, me claro reía que con sí. eso porque a la gente hay que llevarla a, Claro. a que tengan un encuentro con el Señor. Claro. A que entiendan que no están por casualidad en este mundo. Claro. Ni por default. Que Dios, sale así. nadie nace por error, nadie es un ups. Yo he escuchado eso. Este es un ups. Este llegó 10 años. No, espérate, páralo ahí. Si Jeremías es cierto, Ujú. antes de estar en el vientre de tu mamá, Dios tiene un plan contigo. Exacto. Estando en el vientre te forman con un propósito. Ujú. Y una vez sales del vientre, Dios te envía con un plan y con un propósito. Antes, durante y después. Por eso es que oramos por la familia. Y si te incluyes en la iglesia, ese propósito es bastante amplio. No, y fíjate que estamos en un tiempo donde los marcos de referencia, como tú decías ahorita, se han erosionado. Ujú. ¿Cómo tú formas la psiquis de un ser humano? Pues dándole una formación de que en el hogar ordenan los padres. O sea, Exacto. los padres tienen la responsabilidad. En la calle ordena la policía, o sea, hay que seguir el orden. Y en las escuelas los maestros. Claro. Eso de que se metieron una tesis de que ahora la educación es negociada y hay que tomar el consentimiento. Olvídate de eso. Si, mira, a ver, tú eres maestro, entra a un salón de clase y dice, vamos a votar. ¿Cuántos quieren un quiz hoy? Así, ¿Qué tú crees que te va a pasar en la votación? Claro. Arrolladoramente. te va a decir que no. Cero quiz. O sea, ve, y aquí tenemos que repasar lo que dice la Escritura y fortalecerlo con oración para que la población sepa que hay un deber y que Dios está afirmando, apoyando y sosteniendo lo que es la vida de la familia. O sea, por eso es que de entrada la primera semana tiene que ver con el tema de familia. Ujú. Correcto. Y la segunda, con el tema de la iglesia. ¿Y por qué el tema de la iglesia y la autoridad? ¿Cómo conjuga eso? El medio Pero ambiente la de iglesia en sí tiene una función, tiene un propósito de parte del cielo aquí en la tierra. O sea, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. O sea, la iglesia recibe la instrucción para que pueda establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra, para que pueda establecer la justicia, para que pueda establecer el bienestar, para que pueda establecer... Por eso es que yo digo que la iglesia tiene una función más allá de las cuatro paredes, es que pueda ir donde quiera que éste sea y se manifieste como iglesia. Ahora, muy importante, aquí dice... en medio ambiente de la iglesia dice, Jesús es la máxima autoridad. Muy bien. O sea, no es el apóstol, no es el profeta, no es el maestro, es Jesús. En la cabeza de la iglesia. Nosotros se nos dio dones para que a través de esos dones podamos servir, podamos ejecutar, podamos llevar a cabo, ¿verdad? La responsabilidad que se nos ha dado. Pero yo creo que aquí como se habla y como se establece, o sea, la iglesia tiene un rol muy importante en la sociedad, en el bienestar presente y futuro. Una vez, Pastor Jorge Lucas Escriba, nosotros fuimos a una oficina de un político. Wow. En un momento dado que había una situación bien crítica, que se estaban firmando leyes en contra de la familia, del diseño de Dios. Muy bien. Y nosotros estábamos sentados ahí los pastores, estábamos con ese político muy prominente, y el político está hablando con nosotros, se echa hacia atrás y nos dice, mire, yo quiero decirle algo.
Nosotros como políticos somos elegidos por la voluntad del pueblo, y se nos da una autoridad y se nos da un poder para gobernar, para legislar, pero es por 4 años. Claro. Si en el próximo cuatrienio no nos eligen, ya. Pero ustedes, la iglesia, Dios le ha dado autoridad para que gobiernen aquí en la tierra por siempre. Ese político estaba claro. O sea, estaba claro de cuál es el rol de la iglesia. Y a veces la iglesia no es que nos dejemos de hacer el bien social, sí. Pero la iglesia no está llamada a eso. La iglesia está llamada a la transformación y al establecimiento de la voluntad del Padre a través del señorío de Cristo. Ahora hay que puntualizar algo importante. La autoridad de Cristo se mueve en el carril de las relaciones interpersonales de la iglesia. ¿Por qué decimos esto? La oración de Jesucristo incluía: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Claro. Y cómo yo presento a Cristo en las relaciones que tenemos como creyentes, como hermanos en la fe. En la autoridad que ejercemos, que nos es concedida, no se produce por una decisión propia, es impartida por el Espíritu de Dios. Y cuando nos presentamos delante del mundo para hacerle conocer el nombre de Jesucristo, tienen que ver que hay coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos como iglesia. Y las relaciones interpersonales son importantes, por eso es que enfatizamos y vamos a estar orando para que todos los creyentes nos sometamos y rindamos cuenta personalmente a Dios y a las autoridades delegadas por Dios en el medio ambiente de la iglesia. Excelente. Yo le rindo cuenta a Roberto me rinde cuenta a mí. En esta labor de vayamos postrados, nosotros no damos un paso sin contar con el otro. Lo hacemos en consenso. Claro. Y nos necesitamos. Yo necesito el ministerio del compañero Roberto y yo espero que él necesite el mío. Muy bien, necesito muy bien. el de Jorge Lucas. Claro. Solo no se puede. Por eso estamos aquí, fíjate, trajiste un punto y yo quiero, ¿verdad?, mencionar algo porque puede ser gente que no sepa la dinámica de la iglesia. O sea, la función principal de la iglesia es proclamar una palabra. Claro. Y siempre va a haber fricción entre Estado e iglesia, como la ves en el juicio de Cristo, cuando el juez le dice, pero es que yo tengo autoridad, y luego tú eres un rey. Y Cristo le contesta, es que mi reino no es de este mundo, son dos reinos distintos. Cuando ese político hizo la expresión de que ustedes gobiernan, no administramos un gobierno terrenal. Correcto. Nosotros estamos representando un gobierno celestial. De hecho, el apóstol Pablo es un lenguaje del derecho internacional, que es ustedes son embajadores, somos como embajadores. El embajador representa un reino distinto en tierra extraña. Y nuestra función es llevar un mensaje para que la gente responda a ese mensaje, lo acepte y tenga vida eterna. Y por eso tú notas como una fricción y todas estas discusiones que hay, que separación de iglesia y Estado. Sí, el Estado gobierna unas cosas terrenales, nosotros estamos de paso sobre la faz de esta tierra y de hecho somos ciudadanos del reino de los cielos, tenemos ciudadanías terrenales y hay unas cosas, pero esas son pasajeras. Mire, la oración de Jesús, que venga a tu reino, así como en el cielo, en la tierra. Algo sucede en el cielo que debe estar sucediendo en la tierra. Y eso es así. Porque y nuestro deber es hacer que suceda. Porque Dios estableció que lo que iba a pasar aquí era conforme al diseño de Dios en el reino del cielo. ¿Ve? Para que entonces aquí se manifestara su voluntad, se manifestara su plan y su propósito. ¿Ve? Y mira la experiencia, porque él reconoce que su autoridad para gobernar es limitada, pero que la iglesia se le ha dado autoridad para gobernar para siempre. Amén. Y nosotros a veces no lo entendemos, no lo comprendemos. ¿Ves? Y una de las cosas que tenemos que entender y enseñar desde los niños es que ellos puedan entender cuál es la función nuestra. Mira lo que dice Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Me ha ungido Jehová. Correcto. ¿Para qué? O sea, me ha dado la autoridad, me ha dado el poder para yo qué. Predicar, comunicar, levantar, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Que hay cautividad y eso habría que desarrollarlo. Claro, entonces, ¿qué sucede? Aquí en la tierra estamos en un mundo no natural, terrenal, pero este mundo natural, terrenal, está gobernado por un mundo espiritual. Eso. Y el mundo espiritual está representado por dos reinos. Influenciado. El reino de las tinieblas
y el reino de nuestro Padre. ¿Ves? Por lo cual, para que se lleve a cabo el plan de Dios aquí en la tierra, es a través y por medio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, es ahí donde la iglesia tiene que entender cuál es nuestro rol. ¿Cuál es nuestro rol? Alumbrar, proclamar, deshacer, establecer. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, o sea, reconectar al ser humano con el Dios del cielo para que conozca su valor, su dignidad y su propósito de vida. ¿Ves? Entonces, es necesario que nosotros podamos profundizar porque le hemos delegado a los políticos que ellos gobiernen y la iglesia se ha quedado ahí sumisa, esperando a ver qué pasa. Yo creo que la iglesia, qué bueno que lo tenemos usted, que es un juez, un conocedor, ¿verdad?, de las leyes, que nos puede traer luz desde una mentalidad correcta, de que conoce y sabe, para que nosotros podamos ejercer y establecer. Esto no es fuerza. Claro. La palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, principales, gobernantes. Está hablando estructura de gobierno, de reino, ¿ves? Entonces, por eso es que dijiste algo muy importante. Cuando Jesús le dijo a él, mi reino no es de este mundo. Lo que está diciendo es, mi reino no opera bajo las condiciones de este mundo. Un sistema diferente. Es correcto. Hablando de medio ambiente de gobierno, entonces entramos en la tercera semana. Eso es. Del 27 de enero al 2 de febrero, porque el 3 es la clausura. Y aunque los gobiernos establecen estructuras donde imparten autoridad y poder, Dios está sobre todos, sobre todos los gobiernos. Sabemos que muchos gobiernos se han ido en contra de la voluntad de Dios. Estamos claros, la iglesia tiene su postura. Cuando un gobierno terrenal atenta contra lo que entendemos que la palabra de Dios nos enseña en hacer la voluntad de Dios, tenemos nuestras posturas claras y vamos de frente. Pero vamos a orar para que toda persona en funciones de autoridad de gobierno trabaje para establecer el orden y la paz y el gozo. Veo también que tienen algo de los negocios. ¿Cómo encaja el comercio en esta Ahí va batalla de culminando oración? entonces la experiencia de oración porque incluimos este subtema de medio ambiente de los negocios, porque no tenemos duda que Dios quiere que toda persona prospere pero también dentro de esa relación obrero-patronal debe haber transacciones entre dueños de negocio, los que emplean, los empleados, los que administran, los consumidores, que sea de forma justa y honesta. Muy bien. Y eso es importante porque eso también eso daña o colabora en el ambiente de la sociedad, de nuestros vecinos, de nuestras comunidades. Eso es la manifestación que yo llamo como interna de la operación del negocio. Pero ¿y qué tal de la responsabilidad del comercio como tal frente a la comunidad? Me explico. Si yo soy comerciante, ¿qué tipo de propaganda yo voy a apoyar o pagar para llevar un mensaje? Exacto. O sea, dentro de ese mensaje para que O qué consuman tipo lo de que tú vendes. producto, porque si yo me va bien vendiendo un producto que le hace daño a la salud, Eso es. daño a la mente, Eso. realmente eso no va a edificar ni va a contribuir a que tengamos un país próspero y más sano mentalmente y espiritualmente. Por lo tanto, hay que orar para que ese comercio entre en un entendimiento Correcto. de alumbrar las tinieblas. Correcto. Que entre en un entendimiento de sanar la crisis que pueda haber en un pueblo. Que también sean instrumentos de Dios para beneficiar nuestra sociedad. Excelente. Y veo ahí que pusieron eso va a estar en la última semana. Correcto. Qué bueno. Qué bendición. Vamos a repasar lugar del evento, horarios y la expectativa. Lugar, estamos en el Parque Juan Ramón Lurier, en el pasillo. Estamos allí desde las 5:30 a las 5:30 AM a 7. Estamos allí hasta el domingo 2 de febrero. Muy bien. Estamos Y la allí. clausura va a ser el lunes 3 de febrero, 6:30 de la tarde, la noche, en la iglesia de la Senda Antigua del barrio Piña de Toal. Y el que interese este material, ¿lo tienen también en correo electrónico o solamente así? Esperamos mañana tenerlo por Facebook también. Muy bien. Yo creo que ya está, pero voy a corroborar. Y si usted entra a Facebook, vayamos a un postrado en ayuno de oración, ahí va a tener toda la información y la guía de oración. Bien, pues en este minuto final vamos a pedirte, Roberto, que nos presentes en oración reclamando una gracia de Dios
sobre todo Puerto Rico. Amén. Padre, en el nombre Sí, poderoso de Jesús, en esta hora estamos declarando que hay una intervención poderosa a favor de cada familia, de cada hombre, de cada mujer. Visítalos con tu poder, transforma, cambia toda situación, toda adversidad. En el nombre de Jesús Amén. declaramos sanidad del cuerpo enfermo, declaramos milagro, declaramos provisión, declaramos respuesta. Establecemos el señorío de Cristo aquí en Puerto Rico, en la gobernanza, en la judicatura. Lo declaramos, Señor, en el tribunal, donde quiera que se ejerza la autoridad, declaramos que allí hombres y Señor. mujeres para que establezcan justicia, para que gobiernen, Señor, con rectitud, con integridad. Declaramos el favor tuyo en este día y proclamamos la bendición tuya que enriquece y no añade tristeza. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos y lo establecemos hecho. Amén. Amén. Gracias, Pastor Ole. Roberto, Pastor Abraham, es un gozo, un privilegio y esperamos que usted pueda darse la cita, estar por allí en Bayamón para compartir con nosotros en Bayamón postrados en ayuno y oración. Dios les bendiga y Dios les guarde. Le hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.